Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Eterno nos bendiga grandemente hoy y siempre a cada uno de vosotros. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de poder estar un domingo más en este tiempo de culto dominical, culto congregacional, a pesar de la situación que nos impide congregarnos físicamente en nuestro templo, en Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. El Señor nos facilita y nos permite tener esta oportunidad a través de los medios tecnológicos para llevar la palabra y que pueda llegar esa palabra a tu hogar. Gracias le damos a Dios por cada uno de mis hermanos que pasan a voz, que comparten el link y que se conectan también a este tiempo de bendición a la luz de la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes a poner de principio a fin el tiempo de la predicación de la palabra en las manos del Eterno, que sea Él mismo guiándonos por medio del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nise, Yahweh Rafa, Elcana, El Shaddai. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres Elohim, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios amado, por darnos la oportunidad, un domingo más, un día más, Padre bendito, para poder estar congregados en tu santo nombre, para poder tener este tiempo, mi Dios amado, de alabanza, este tiempo donde oramos delante de ti como congregación, este tiempo donde recibimos tu palabra como una buena dádiva, mi Dios amado. Sabemos que esa palabra tuya desciende de lo alto, mi Dios y mi Rey, y llega a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, que sea tu Espíritu Santo guiando, que sea tu Espíritu Santo permitiendo que nuestros corazones el día de hoy estén predispuestos a recibir tu palabra, palabra que la recibimos, palabra que la compartimos, que la guardamos, que la vivimos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Ahí en cada hogar, mi Dios amado, te pedimos de una manera especial que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a cada familia representada, a cada pequeño, a cada grande, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias también te quiero dar, mi Dios amado, en esta maravillosa y preciosa mañana de bendición, donde tú me permites, Señor, mi Dios amado, Padre Santo, ser el portador de tu palabra. Es un privilegio inmerecido, pero a ti te ha placido que el día de hoy pueda servir a la mesa de tu pueblo la palabra que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú quien está al control total de toda la situación en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el día de hoy vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, y vamos a complementar nuestra lectura con Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Voy a hacer una lectura seguida porque quiero que no se corte la idea de esta hermosa entrega del apóstol Pablo a sus hermanos, tanto en Corinto como en Éfeso. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, y de manera inmediata, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Y leemos la palabra del Señor en este maravilloso momento. Y dice el Señor en su palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema del día de hoy, en base a esta porción bíblica leída hace un momento, se titula Seamos fieles al propósito que el Eterno nos ha dado. Y esto está articulado a aquella entrega temática del año 2021. Nuestra fidelidad a Dios debe ser nuestro propósito. La fidelidad a Dios es nuestro propósito.
Y vamos entonces en esta maravillosa mañana a poder desagregar esta hermosa porción de la palabra de Dios en donde el Señor va a hablar a cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, todos los padres esperan algo de sus hijos en esta vida. La sociedad también espera algo de todos los seres humanos, sin excepción alguna. Pero permíteme decirte que el día de hoy, el Dios Todopoderoso espera algo de nuestras vidas. Dios también espera de parte de ti, de parte de mí, algo. Y eso es lo que tenemos nosotros a la luz de la palabra de Dios que descubrir qué es. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Eso lo sabremos a través de nuestro propósito en esta tierra. Y podemos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es propósito? Propósito del latín propositum, poner hacia adelante. Es la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con la que se realiza una acción. Es un término que indica, por un lado, una finalidad o meta y por otro lado implica un compromiso para conseguirla. Es importante aclarar algo, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Éxito no es propósito. El éxito no es propósito. Muchos en este mundo tienen éxito y de acuerdo a las normas del mundo. Tienen dinero, tienen una buena carrera, una buena profesión, un buen trabajo, un buen negocio, tienen fama, tienen poder económico, político o social, pero al final del día viven una vida de miseria porque no conocen a Dios y tampoco conocen el propósito de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios es su propósito para ti y para mí. Y lo recalco nuevamente, la voluntad de Dios es su propósito para ti y para mí, el cual se convierte en nuestro propósito cuando sabemos que fuimos hechos para adorar y glorificar el nombre de Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y por ello el mismo Espíritu Santo de Dios es quien nos da las fuerzas y la capacidad para ello. Por todo lo mencionado, la mejor manera de poder cumplir nuestro propósito es conocer qué eres para el Señor, quién mora en nosotros, para poder cumplir el propósito aquí y ahora. Para ser fiel al propósito que el Eterno nos ha dado, debemos comprender tres aspectos importantes. Y el primer aspecto, tú eres templo del Espíritu de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, y tomo la primera parte que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Nuestro cuerpo un templo? Tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Nuestro cuerpo un templo? Aunque parezca ilógico, así es. Y puedo asegurarte que no es tan difícil que este concepto se vuelva una realidad en nuestra vida. El templo, según lo que dice el griego, el término que se utiliza para el mismo es naos. Era un sitio dedicado a la adoración a Dios. Se separaba este lugar para celebrar culto, alabar y consagrar ofrenda a su Creador, según lo que dice este término. Esta connotación que es importante tenerla clara de lo que el mismo apóstol Pablo le está mencionando a sus hermanos en Corinto. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo usa es una analogía, es la imagen del templo de Jerusalén cuando les dice a los cristianos en Corintios que sus cuerpos son el templo, naos, del Espíritu Santo de Dios. También existe otra palabra griega para templo y es eirón. Esta abarca todas las instalaciones del templo, pero la palabra naos
A diferencia de Eirón, se refiere al santuario interior. Naos se enfoca a la parte interior, el sagrado de los sagrados, la morada de Dios. En el templo, el pueblo de Dios llegaba a conocer a su Señor, experimentaba y disfrutaba su presencia. Mira el alcance de esta palabra que hoy por hoy para la iglesia tiene que tener un impacto muy grande y poder reconocer que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, por supuesto, si transferimos todas estas características a nuestro cuerpo, podremos ver que cada término se puede adaptar a nuestras vidas y si es posible lograr tal desafío. Comprender, entender, asimilar que somos el templo del Espíritu Santo de Dios una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, amados hermanos, que tal vez a muchas personas se les cruza por su cabeza los recuerdos del pasado. Y tal vez muchos se desaniman, pero no debemos desanimarnos si creemos que por nuestro pasado estamos descalificados de lograrlo o de poder comprender que ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y esto a que la gracia infinita, admirable de Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado y de todo pasado. Si recordamos las palabras del mismo apóstol Pablo, viene a nuestra memoria lo que él dice respecto a que ahora somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. La vida vieja quedó atrás, todas son hechas nuevas. Pero quiero complementar este pensamiento que viene a nuestra memoria a través de la cita en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, respecto a que la sangre de Cristo ya nos limpia de todo pecado y de todo pasado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amado hermano, eso es una gran y maravillosa noticia que tiene que estar día a día presente en nuestras vidas. Que nada ni nadie te desanime a pensar lo contrario. Que no haya en ningún momento esa palabra que llega del pasado para desvalorizar lo que hoy por hoy tú representas. Representas a que ahora en Cristo Jesús eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, amado hermano, el Señor nos habla en este día para ser fiel al propósito que el Eterno nos ha dado. Es necesario comprender tres aspectos. Y el primero tiene que ver con que somos el templo del Espíritu de Dios. El segundo aspecto es el siguiente: tú y yo pertenecemos a Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios. Vamos nuevamente a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, en la otra parte de este versículo, y dice lo siguiente: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Quiero empezar en este aspecto con una pregunta. ¿Dejarías que alguien tomara algo tuyo y lo destruyera sin piedad? ¿Tú permitirías eso? Yo creo que la respuesta sería un no muy grande, un no rotundo. No hay nada más preciado para uno que aquello que nos pertenece. Eso desde el punto de vista del sentido común y de la lógica básica. Lo que es nuestro lo cuidamos con esmero, más aún si hemos trabajado duro para conseguirlo. Por ejemplo, si usted trabajó durante toda su vida para comprarse su casita y ahora usted se esmera por tenerla limpia, ordenada, bien arreglada, usted no va a permitir que nadie venga a dañar su propiedad. Mientras esté en nuestras manos, creo yo, sin temor a equivocarme, que no vamos a permitir que nada ni nadie quiera acabar con algo que nos pertenece. Bueno,
Déjame decirte que asimismo piensa Dios como creador nuestro. Nos mira con amor y desea lo mejor para nosotros. Lamentablemente no todos pensamos como Él y hacemos con nuestro cuerpo lo que nos parece bien, entregándonos muchas veces a ciertos placeres que al ser humano le gustan, pero que al final destruyen el mismo cuerpo. Al Señor no le agrada que sus hijos destruyan lo que le pertenece. A Dios no le agrada que ningún ser humano destruya lo que Él ha creado, porque debemos de tener presente, Él es el dueño de la tierra, de toda su plenitud, de todos los habitantes, y no solo para entender que Él es dueño de este planeta, no, Él es dueño de todo el universo, de los millones de galaxias, de los millones de estrellas, de todo lo que tú te puedas imaginar en la creación. Él es el dueño. Regresando a nuestro contexto bíblico, el Espíritu Santo, que lo mencionamos hace un momento en este versículo 19, es un don de Dios. Un don es un regalo, un tesoro que Dios le ha confiado a cada uno de sus hijos. Porque el Espíritu Santo llega a la vida del cristiano y es posterior a haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso es importante que tengamos claro que Dios nos ha confiado un tesoro importante, su Espíritu Santo. Para la mayor parte de nosotros, los regalos que recibimos tienen un significado especial, ya que reflejan por un lado el amor de quienes lo dan, y por otro lado, creo yo que hay un sentimiento muy puro al hacer este tipo de obsequio. Y esto es verdad particularmente si el regalo es algo que deseábamos o necesitábamos mucho. Cada vez que lo vemos, cada vez que usamos este regalo, nos recuerda a la persona que nos lo dio y al amor y la consideración, a la estimación a que se inspiró aquella persona para darnos ese presente, para darnos ese regalo. Por ejemplo, si usted recuerda el primer sermón del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, en la parte final dice claro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso posterior a haberse arrepentido, haber recibido a Cristo Jesús y haberse bautizado. Entonces, vemos ahí que viene como consecuencia de una decisión de fe al haber recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Y creo yo que cada día que podemos experimentar esa plenitud de la llenura del Espíritu en nuestras vidas, podemos mirar hacia arriba y agradecer a Dios porque es Él quien nos ha dado este hermoso regalo. Claro, nuestro cuerpo es el que hoy, como lo decíamos en el primer aspecto, es el templo de aquel regalo que Dios nos dio. ¿Qué regalo puede ser mejor que el don del Espíritu de Dios morando en nosotros, la presencia de Dios siempre con nosotros? Como pregunta, otra pregunta puede ser, ¿qué puede ser más maravilloso que saber que Dios está disponible para guiarnos y dirigir nuestro camino, para ayudarnos de maneras en las que nosotros nunca podríamos hacerlo? Otra pregunta, ¿qué regalo puede ser más maravilloso que el que Dios transforme lo que parece mundano, nuestros cuerpos, en un templo sagrado? ¿Qué puede ser mejor que saber que el Dios que creó los cielos y la tierra nos considera preciosos hijos amados? Son preguntas que en este momento, por medio del mismo Espíritu Santo, nos están confortando por un lado, nos está confrontando por otro lado, nos está redarguyendo el mismo Espíritu Santo de Dios cuando hemos desconocido, tal vez por tanto tiempo, la riqueza de cuál es nuestro verdadero propósito acá en la tierra. Y para poder comprender ese propósito, el Señor quiere que comprendamos que somos templo del Espíritu Santo, pero también que le pertenecemos a Él. Pero ante lo mencionado,
comprendamos en este momento, a la luz de la palabra, que le pertenecemos al Eterno, por cuanto su Espíritu Santo mora en nosotros, y esa es una maravillosa verdad que nadie la puede negar, nadie la puede ocultar. Pero cuando miramos el diario vivir, cuando miramos hacia nuestro alrededor, cada uno de los hijos de Dios estamos expuestos a un sinnúmero de tentaciones, seducciones, de un mundo sin moral, de un mundo sin principios, de un mundo sin temor de Dios. Por un lado el Señor me dice, sí, tú me perteneces a mí. Nosotros encontramos esa verdad en su palabra, pero también nos enfrentamos diariamente a una realidad adversa, a una realidad desde las mismas tinieblas que nace cada día para que nosotros seamos llevados a través de la tentación a cometer pecado. Los vicios, las drogas, la pornografía, el adulterio, fornicación, en fin, todos los placeres que a la carne le gusta y es atraída con engaños y estrategias del príncipe de este mundo. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos que conocer bien la realidad en la cual estamos llamados a vivir. Muchas veces podemos pensar y creemos, bueno, todo esto es externo, y no es así. La misma palabra de Dios nos advierte respecto a que esto también puede pasar dentro de nosotros. Veamos Santiago capítulo 1 versículo 14. Santiago 1:14, y dice lo siguiente en esta mañana preciosa. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La propia concupiscencia, la carne, el yo, desde adentro, desde lo más profundo, somos atraídos y seducidos. Y eso es lo que el enemigo aprovecha y pone las distintas tentaciones a nuestro alrededor. Luchamos todos los días contra las tentaciones. Estas acciones que se suman a la debilidad de nuestra propia concupiscencia nos hacen ver el peligro espiritual que tanto nosotros como nuestras nuevas generaciones están viviendo en estos días y de cómo el enemigo está tomando dominio de ellos. Pero ante esta situación, el Señor a través de su propia palabra permite que tengamos una respuesta, y esa respuesta debe de ser que tenemos que sujetar nuestros deseos de la carne en la autoridad que nos da el Señor, en la autoridad que nos da el Espíritu Santo que nos fortalece cada día. Si recordamos las mismas palabras del apóstol Pablo, vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27, podemos ver que experimenta el mismo apóstol Pablo bajo esta situación mencionada. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por un lado, la respuesta de todo cristiano ante esta realidad que alrededor nuestro vive de manera letal, nosotros como hijos de Dios debemos de responder sujetando nuestros deseos de la carne. Y el apóstol Pablo lo menciona, inspirado por el Espíritu Santo, en base a algo vivencial que él mismo como ser humano también experimentaba. Pero también tenemos nosotros en esa voluntad que el Señor alimenta también de manera diaria, ese libre albedrío que nos ha dado. Si nosotros nos encargamos cada día más y nos ocupamos más de las cosas del Espíritu, vamos a estar más fortalecidos para tomar esta decisión y apartarnos también del mal. Como referencia en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, el mismo apóstol Pablo a su hijo espiritual le dice lo siguiente: huye de las pasiones juveniles. Bueno, es que eso es para jóvenes. No, amado hermano, ¿cuántos años cree que tenía ya Timoteo en esa época? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Entonces, el primer aspecto nos trae el Señor en este día a comprender y asimilar que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. El segundo aspecto lo complementa de tal manera en el mismo versículo 19 que nos hace comprender que le pertenecemos a Dios. Pero dentro de este aspecto nos enfrentamos a una realidad del diario vivir, a todo lo que puede ser expuesto todo cristiano ante la tentación de lo que ocurre desde adentro de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Sujetar los deseos de la carne y apartarnos del mal. Amados hermanos, esto nos pone de frente al tercer aspecto. Para ser fiel al propósito que el Eterno nos ha dado, por un lado es importante comprender que somos templo del Espíritu de Dios, por otro lado que le pertenecemos a Él, pero esto nos lleva a una acción, a honrar a Dios, porque solo de esa manera tú y yo cumplimos nuestro propósito. Nuestro propósito tiene que ver con comprender primero bien quiénes somos, quién mora en nosotros, a quién le pertenecemos. Ahora sí, cumplamos el propósito, honremos a Dios. Y dice, 1 Corintios 6:20, en nuestra lectura central, lo siguiente, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Honramos a Dios, cumplimos nuestro propósito. Esta acción es importante. Honre a Dios, porque sólo así cumplirá su propósito. Honrar es respetar, enaltecer o dignificar a alguien. En este caso, a quien deseamos dar honor es a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros cuerpos es la respuesta directa. Entonces, si nos volvemos a preguntar a la luz del contexto que estamos manejando en esta carta a los Corintios, ¿por qué la palabra de Dios mencionaría esta recomendación? ¿Por qué la menciona y es tan viva el día de hoy para la iglesia? Casi 2000 años atrás, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dirige esta carta a la iglesia, a sus hermanos en Corinto. Ahí la iglesia no estaba comportándose de manera correcta. La iglesia no estaba haciendo lo que debería de hacer. Y si usted lee todas estas dos cartas, tal como se las conoce desde el punto de vista teológico, significa como un purgante para la iglesia. Esta palabra llegaba para ubicar a todos aquellos hermanos que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Pero hoy, ¿qué propósito tiene esta palabra de Dios para nosotros? ¿Será el mismo propósito que tuvo inicialmente? ¿Será que ese propósito ahora es más grande? ¿Será que en estos tiempos la iglesia ha perdido su propósito? ¿Será que ahora tú, como hijo de Dios, no tienes claro cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Será acaso que estamos confundiendo nuestro propósito para el cual hemos sido creados? Bueno, Pablo no especifica aquí en este versículo lo que quiere decir con comprados sois por precio. Pero debe de ser obvio para cualquiera que conozca el Evangelio. Debemos de recordar que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada para que cubra nuestros pecados. Somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, la única sangre que Dios aceptaba en pago del pecado del mundo era la sangre del Cordero sin mancha, su Hijo Jesucristo. Y esa sangre ahora nos ha redimido. Esa sangre nos ha justificado delante del Padre y nos santifica. Por eso, amado hermano, es obvio que podamos comprender esta expresión, aunque el apóstol Pablo no especifica lo que quiere decir a profundidad con ello, en esa parte del versículo 20 de 1 Corintios 6. El participio comprado, porque encontramos aquí este término gramatical, dentro de la norma gramatical, marca una acción ya completada. Algo que ya está completo, que no necesita seguirse haciendo. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa,
fue a un sepulcro, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y si usted quiere recordar el resumen del Evangelio, podemos verlo en 1 Corintios capítulo 15, en esos primeros versículos que nos trae la pasión realmente de todo lo que ocurrió en aquella época. En ese sentido, en un contexto cristiano, comprados hoy por precio, alude de manera directa a la obra redentora de Jesús en la cruz. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Acompáñame a leer Efesios 1, versículo 7, que dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Maravilloso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quiero este mismo versículo desagregarlo. Muchos teólogos explican esta expresión. Y digo esto porque hay mucho que aprovechar del estudio de hombres y mujeres que son utilizados por el Señor para una investigación aún mayormente profunda. Y muchos explican, teólogos, doctores, que se han especializado en profundizar cada vez más y más en estas expresiones, que a simple vista, en una simple lectura, muchos de nosotros tal vez no lo comprenderíamos y no aprovecharíamos la riqueza bíblica que el Señor comparte a través de su palabra. Comprados hoy por precio. Se trata de reparación por sustitución. Este es un concepto que abunda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Reparación tiene que ver con hacer las paces por los pecados o reparar el daño espiritual causado por el pecado. También tiene que ver con la restauración de relaciones que han sido rotas por el pecado. La idea detrás de una reparación por sustitución es que nuestro pecado crea un conflicto para Dios. Por un lado, a Dios le repulsa nuestro pecado, por otro lado, nos ama. Por un lado, no puede evitarnos a compartir plenamente con Él mientras estemos teñidos de pecado. Pero por otro lado, no puede desecharnos por completo. Entonces, de acuerdo con su santidad, la santidad de Dios exige nuestro castigo. Pero el amor de Dios, de acuerdo con su amor, exige nuestra reconciliación. Siempre debemos de tener justicia y amor. Y la justicia de Dios solo pudo ser satisfecha por la sangre derramada de Cristo Jesús, para que la expresión de amor de Dios sea completa. Y por eso tú y yo tenemos ahora vida en Cristo Jesús. Dios diseñó un proceso por el que nos vuelve, y digo nos vuelve a ser santos y así poder invitarnos a su compañía. Debemos de recordar que al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no había pecado. El pecado entra por decisión de Adán, desobediencia de Dios. Porque tú y yo hemos sido también hechos a imagen y semejanza de Dios. Y solo Cristo Jesús podía restituirnos a esa imagen nuevamente. Por eso Dios diseñó ese plan, el plan de redención. El Evangelio comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde ahí usted ya puede darse cuenta lo que venía a continuación por la gracia infinita a recuperar lo que se había perdido, a restaurar lo que el mismo hombre había dañado. Este proceso es conocido como reparación por sustitución, en el que sustitución quiere decir que Dios mismo aceptará un sustituto que cargue con nuestros pecados. Y ese fue el Señor Jesucristo, la muerte vicaria de Él. Él sustituyó a cada uno de nosotros que deberíamos haber estado ahí recibiendo el pago que nos merecíamos. Pero Dios aceptó a su Hijo en la cruz del Calvario porque era el único que podía satisfacer la justicia de Dios. Por otro lado, la reparación, que se refiere a que podemos ser restaurados a una plena asociación con Dios.
la reconciliación. Por eso ahora el Señor nos dice que pertenecemos al ministerio de reconciliación. Cristo Jesús nos ha reconciliado, amados hermanos. Por eso es importante comprender esta riqueza espiritual. Somos templo del Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios y ahora con esta verdad tenemos que honrar a Dios, honrarle comprendiendo primeramente lo que Jesús hizo. Fuimos comprados con precio, la sangre bendita del Cordero, es ese precio infinito que pagaron por nosotros. ¿Quién lo pagó? Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso, qué maravilloso, qué precioso es poder comprender a la luz de la palabra lo que tú y yo significamos para Dios. Por eso, amado hermano, también podemos reconocer en este día lo que Dios nos dice, que debemos glorificarle a Él con nuestros cuerpos, con nuestra vida. Porque no es que su cuerpo anda por ahí, su alma anda por otro lado. Estaríamos nosotros en tremendo problema. Todo nuestro ser debe de glorificar a Dios. Esto conlleva todo tipo de implicaciones para la vida de los cristianos en estos tiempos. Sugiere que debemos vestirnos modestamente y no de manera provocativa. También sugiere que debemos de cuidar la salud de nuestros cuerpos con el mismo cuidado que mantendríamos un templo. Así como si usted se preocupa porque una edificación esté en perfectas condiciones, con un buen mantenimiento, con buenos productos, para que esté en óptimas condiciones, Dios también quiere el día de hoy que podamos comprender que estamos llamados a glorificarle a Él. No solo con la apariencia de nuestro cuerpo, que es lo externo, que debemos de ser y parecer como hijos de Dios en todo el aspecto de la palabra, desde nuestra vestimenta, pero también desde lo que hay adentro, cómo lo cuidamos, lo ejercitamos, comemos sano, dormimos las horas que son necesarias. Bueno, son un sinnúmero de actividades que tú y yo estamos llamados a hacer para cuidar, porque al cuidar lo que Dios nos ha dado, estamos honrando en obediencia a lo que Él ha dispuesto y glorificamos su santo y poderoso nombre. Pero aquí también hay una implicación más obvia, porque esto no termina ahí. Hay una palabra, hay un término, pues. Si usted regresa a la lectura, encuentra pues. Y pues que Pablo escribe en esta carta, en el versículo 20, en la segunda parte, es que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, evitando el sexo ilícito. El sexo ilícito. Esta palabra es muy necesitada, particularmente en el siglo XXI. En este mundo, en pleno siglo XXI, donde la degeneración, depravación espiritual y mental del ser humano está a flor de todo lo que ocurre en el día a día. El mundo constantemente nos dice que tenemos derecho, según lo que el mundo manifiesta, a involucrarnos en cualquier actividad sexual que nos apetezca. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que Dios dice otra cosa. Dice que un cristiano que se involucra en sexo ilícito deshonra a Dios y que necesitamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Esto es difícil de ofertar en nuestro actual ambiente pagano, pero tenemos la obligación de proclamarlo. Más aún con la libertad que todo el mundo cree tener sobre sí mismo. Todo el mundo se cree el dueño de sí mismo y desconoce que el único dueño de toda la creación es su Creador, el eterno y soberano Dios. Desde la antigüedad la palabra de Dios menciona actos impuros realizados con el cuerpo humano. Sodoma y Gomorra es un gran ejemplo de ello. Fueron ciudades que sufrieron el castigo divino por haberse entregado a sus pasiones desordenadas. Como referencia recuerdo lo que dice Génesis capítulo 19, versículos 27 y 28, lo siguiente. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fueron devastadas estas ciudades a causa de su pecado, a causa de la desobediencia. Dios envió juicio sobre esas ciudades. En el Nuevo Testamento
La carta del apóstol Pablo a los Corintios dice en el versículo 13 de 1 Corintios 6, en la segunda parte, lo siguiente: pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el sexo ilícito, es lo que está diciendo, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y menciona correctamente a quién debemos nuestros cuerpos, y en este caso, en lo que no debemos de involucrarnos. Honrar a Dios con nuestros cuerpos siempre, amados hermanos, será un reto. Siempre lo va a ser. Va a ser un reto, ya que el enemigo espiritual que tenemos, Satanás, constantemente va a tratar de alejarnos de la santidad y seducirnos al pecado. Pero hoy tú y yo podemos decir con confianza, con convicción, según lo que el Señor nos dice en su palabra, y en lo siguiente. Y te invito a ver en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Acompáñame a 1 de Juan 4, 4. Y encontramos lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, amado hermano, tú y yo estamos llamados a honrar a Dios, porque así cumplimos nuestro propósito. Somos templo del Espíritu de Dios, le pertenecemos a Dios y honramos a Dios, y solo de esta manera cumplimos nuestro propósito. Quiero compartir contigo una anécdota que me pareció oportuna para el presente mensaje, compartirla contigo en este día. Y dice: piensa en un martillo. Está diseñado para clavar. Para eso fue creado. Ahora, imagine que el martillo nunca se le da uso. Son de esos que compran simplemente por comprar una herramienta y la guardan en una caja y nunca la utilizan. Solo está guardado en la caja de herramientas. Al martillo no le importa. Pero, si hacemos un punto de quiebre en esta anécdota, imagine ahora que ese mismo martillo tiene un alma, consciente de sí mismo. Pasan y pasan los días y él sigue la caja de herramientas. Se siente extraño adentro, pero no está exactamente seguro por qué. Algo falta, pero no sabe qué es. Entonces un día alguien lo saca de la caja de herramientas y lo usa para quebrar algunas ramas para una fogata. El martillo es muy feliz. Al martillo le encanta ser sostenido, utilizado y estar golpeando las ramas. Sin embargo, al finalizar el día, aún no se siente realizado. El golpear las ramas fue entretenido, pero no fue suficiente. Algo falta todavía. En los días siguientes es usado a menudo. Reforma una tapa de rueda, destruye una plancha de yeso, restituye la pata de una mesa. Sin embargo, aún se siente no realizado. Ansía más acción. Quiere que lo usen tanto como sea posible para derribar, quebrar, arruinar, abollar cosas. Se imagina que no ha tenido suficiente de estos acontecimientos para satisfacerlo. Más de lo mismo cree el martillo que es la solución a su falta de realización. Entonces, un día alguien lo usa en un clavo. Llegó el día para ser utilizado en un clavo. De repente se encienden las luces en su alma de martillo. Ahora entiende para qué fue verdaderamente diseñado. Fue para golpear clavos. Todas las otras cosas que él golpea palidecen en comparación. Ahora sabe lo que su alma de martillo estaba buscando todo el tiempo. Hemos sido creados, amado hermano y amigo, a la imagen de Dios, para tener una relación con Él. Tener esa relación es la única cosa que va a satisfacer esencialmente
nuestras almas. Hasta que lleguemos a conocer a Dios, habremos tenido muchas experiencias maravillosas, pero no hemos dado en el clavo. Tu propósito, amado hermano y amigo, andar como Jesús anduvo, en obediencia, en consagración, en santidad, honrando y alabando al Padre. Ejemplo tenemos, digno ejemplo, Jesús mismo, quien nos enseña cómo debemos de cumplir nuestro propósito, el propósito que el Eterno nos ha dado. Y hoy, a través de esta explicación, conociendo que somos templo del Espíritu de Dios, que le pertenecemos a Él y que ello nos lleva a honrar al Padre con nuestro cuerpo, con lo que somos, en obediencia, podemos cumplir nuestro propósito. Te preguntarás en este día, y con todo derecho, ¿tengo mi propia voluntad y deseos que se interponen en el camino? Pues déjame decirte que sí. Pero a través de la oración, el poder de la oración y creer que la palabra de Dios es su revelación, en donde su voluntad para tu vida y para la mía transcribe y describe el propósito. Solo ello nos podrá otorgar en nuestro crecimiento espiritual la capacidad de poder aplastar todos esos poderes egoístas que nacen desde el fondo, desde nuestra propia concupiscencia. Es importante que tú y yo podamos manifestar las virtudes de Cristo, y a través de una vida de oración y a través de un estudio profundo de la palabra de Dios, el Señor nos capacita, el Señor nos equipa para aplastar todo pensamiento egoísta, toda postura egoísta que no quiera que tú cumplas tu propósito para el cual fuiste creado. Tú y yo hemos nacido para adorar, alabar y exaltar el nombre de Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con lo que tendremos y seremos. La honra y la gloria es para el eterno y soberano Dios. Esta es verdaderamente una vida útil que vale la pena vivir, cumpliendo nuestro propósito para el cual el Eterno nos ha creado. Quiero invitarte, amado hermano, que cambies de posición. Quiero que me acompañes a orar. Quiero que reflexionemos sobre aquello que el Señor ha traído a nuestras vidas como un refrigerio espiritual. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad en este precioso día de bendición. Día donde tú, Padre bendito, te ha placido darnos el privilegio de recibir una vez más esta buena dádiva, el don perfecto, el alimento espiritual que solo proviene de ti, como maná del cielo para nuestras vidas. Este alimento, Señor, que el día de hoy llega a nuestras vidas para que se convierta en un rema, para que tu Espíritu Santo nos ministre, para que tu Espíritu Santo nos redarguya. Tal vez hemos venido caminando en nuestra vida cristiana desconociendo nuestro propósito. Tal vez hemos desviado nuestra mirada y estamos equivocadamente creyendo, cumpliendo un propósito alejado de tu santa y soberana voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tu verdad llega, porque tu verdad desciende, porque tu verdad en nosotros nos trae libertad. Y esa libertad que ahora está en Cristo Jesús de nuestras vidas es la que queremos, Señor Padre eterno, utilizarla para seguir compartiendo tu palabra. Pero queremos empezar, Dios amado, desde adentro. Queremos empezar con nosotros mismos, en nuestros propios hogares, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, que te pertenecemos a ti y que eso nos lleva a honrarte, porque solo así podemos cumplir fielmente tu propósito que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en este día podemos pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por todas nuestras malas acciones delante de ti, perdón por todos nuestros errores, incluso aquellos que son ocultos, mi Dios amado, pecados ocultos, mi Dios y mi Rey, que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a ser libre de todo ello. Que nuestra carne, mi Dios amado, débil, cada día, mi Dios amado, sea flaqueando. Danos la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para ser fortalecidos espiritualmente, para tomar decisiones correctas, porque queremos, Señor, cumplir
fielmente el propósito que tú nos has dado en esta tierra, y es a través de una vida de adoración, es a través de una vida, Señor, de obediencia, de santidad y de consagración, es a través, Señor, de poderte honrar, mi Dios y mi Rey, porque a eso estamos llamados cada uno de nosotros. Tal vez el mundo entero nos agobia, tal vez todas estas situaciones adversas nos agobian, pero todo esto también es señal ya de los últimos tiempos. Y tú nos dices, Señor, que levantemos nuestra cabeza, que seamos erguidos, pensando claramente y avanzando hacia la meta, porque nuestra salvación está cerca. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque en este día tú has ministrado nuestras vidas. Y allá en casa, donde cada uno de mis hermanos y amigos se conectó, donde cada uno de mis hermanos y amigos ha separado este tiempo, donde han equipado un espacio claro para poder tener este tiempo de culto, ministra ahí, Señor, en esos altares, en esos lugares, Señor, destinados para la honra y gloria tuya, para el tiempo de familia, para el tiempo devocional, mi Dios amado, para el tiempo de culto congregacional en la familia. Bendícelo, Señor, que tu misma presencia, Señor, en cada uno de ellos sea el día de hoy ministrando sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque esta palabra tuya, que desciende de lo alto, hoy nos ha permitido comprender que estamos llamados a cumplir nuestro propósito. Mi Dios y mi Rey, fuimos creados para grandes cosas. Fuimos creados, mi Dios amado, para todo lo bueno que tú, mi Dios y mi Rey, nos permites hacer cada día en tu obra, en tu reino. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Y anhelo en mi corazón y espero en mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y para cada uno de los tuyos. No te olvides de compartir este mensaje. No te olvides de compartir con tus seres queridos. Cristo viene pronto. Maranata. Shalom. Dios te bendiga.